Bueno, ha habido harto que contar, como se han podido dar cuenta, ¿no? El presidente no solo ha hablado de los logros, no que hemos tenido como gobierno, sino como país. En este año 3 meses ya me autocorregí en la mañana de que esto no se trata de los logros legados del presidente Boric, sino que de muchos y muchas que han trabajado por alcanzar las 40 horas de jornada laboral, por alcanzar el tan anhelado royalty minero, la ley TEA, por la reparación, ¿cierto?, a víctimas o familiares de víctimas de femicidio o para el pago efectivo de pensiones de alimentos o incluso el salario mínimo. No hemos trabajado solos ni solas porque así no se construyen los avances de nuestro país, sino que lo hemos hecho con aquellos parlamentarios que nos han acompañado, que han estado disponibles a construir acuerdos, con aquellos trabajadores, pymes, gremios empresariales o autoridades locales que también han empujado por los cambios para mayor justicia en nuestro país. Y esa es la invitación que ha hecho para andar y caminar en la hoja de ruta que el presidente ha fijado para este año y los años siguientes. Demostrando que hemos sido capaces, a pesar de las dificultades, de conseguir esos avances con acuerdos, con diálogo, podemos seguir avanzando mucho más. Y avanzando para construir las bases de un Estado bienestar. El presidente ha mencionado 3 grandes ejes. Un Estado bienestar, un Estado que desarrolla el país. Desarrollo. Y ha hablado de seguridad para que los ciudadanos y nuestros compatriotas se sientan más protegidos, y también ha hablado de cómo desarrollamos nuestro país en todas sus regiones, desde el turismo, desde la agricultura, ¿cierto?, propendiendo también a la generación de industria con hidrógeno verde, con litio, para desarrollarnos con justicia social y con sostenibilidad. Y en eso tenemos, obviamente, plazos, tenemos metas que cumplir, en salud, en pensiones, en crecimiento, en generación de empleo, en ciencia y tecnología. Pero todo depende de la reforma tributaria, ha dicho el presidente. Ministro, no todo depende. No todo depende. La reforma tributaria. Y me acompaña. Gran parte del programa se ha supeditado a la aprobación de la reforma tributaria. No todo depende de la reforma tributaria, pero hemos sido un gobierno serio y responsable. Para poder generar mayor gasto en políticas sociales necesitamos más recursos. Los recursos no se inventan y no salen de la noche a la mañana. Y por eso es tan importante el pacto fiscal, para el sistema de cuidado, ¿cierto?, para mayor seguridad, para seguir acortando las listas de espera. Pero hay muchas otras políticas públicas que están comprometidas en la ley de presupuesto que hicimos. Y en eso vamos a seguir trabajando y avanzando. Y al hablar de pacto fiscal, él hace alusión no solamente a las modificaciones tributarias, sino que al destino de los recursos y a las características del sistema tributario que queremos construir. Las prioridades en la asignación de los recursos, las prioridades tentativas, porque el presidente ha señalado claramente que es nuestro planteamiento, pero que está dispuesto a escuchar otras visiones, son, por supuesto, el financiamiento de la reforma previsional, especialmente el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, la reducción de las listas de espera en los hospitales y el aumento del per cápita de la salud primaria, la sala cuna como un beneficio universal sin discriminación por madre o padre, el desarrollo de un sistema, la construcción de un sistema de cuidados, el financiamiento de las inversiones que se requieren en materia de seguridad ciudadana y el saldo de la deuda histórica de los profesores. Esos son los temas que el presidente ha referido a este pacto fiscal. Pero se podrían por lo tanto, al hacerlo, lo que el presidente está señalando es que este pacto fiscal es para que nos pongamos de acuerdo sobre las prioridades de gasto, qué es lo que el país necesita, cuáles son los recursos que se requieren y cómo los vamos a financiar por el lado tributario. ¿Se podrían destinar recursos, por ejemplo, de royalty, por ejemplo, de litio, en caso de no aprobarse nuevamente la reforma tributaria? ¿O de no haber reforma tributaria, no hay condonación de CAE y no hay devolución de la deuda del profesor? El royalty minero, como sabemos, entra a regir o genera recaudación fundamentalmente a partir del año 2025, y para ese año ya 1/3 de los recursos están comprometidos en aporte a regiones y municipios. El resto de los recursos, hay 350 millones de dólares ya comprometidos para seguridad ciudadana y 200 millones de dólares para inversiones en las regiones del norte del país. Eso agota la recaudación que va a generar el royalty minero. Y en cuanto al litio, el litio ya está incorporado en las proyecciones fiscales y por lo tanto no podemos esperar que el litio sea capaz de resolver necesidades de gasto tan importantes como esta. Pensemos que en el caso del sistema previsional,
solo el aumento de la PGU a 250.000 pesos y el aporte que tendría que hacer el Estado como empleador al aumentar la tasa de cotización de los empleadores, eso solamente equivale a 1,3 puntos porcentuales del producto. O sea, sin reforma tributaria no va a haber condonación de CAE y tampoco va a haber pago de deuda de los profesores. Sí, el CAE es un tema distinto, es un tema que está referido a presentar un proyecto después de la reforma tributaria, pero va a tener su propio mecanismo de financiamiento. Pero es evidente que si no tenemos estos recursos, si no tenemos los recursos provenientes de este pacto fiscal, no podemos cumplir con el otro lado del pacto fiscal, que es el lado del gasto. Ministro, ¿quedó conforme con los anuncios en materia económica? Porque algunos esperaban, sobre todo, hablarle a la clase media, mayor intención en incluso hablar de mercados extranjeros, pensando, digamos, en lo que necesita Chile para sortear esta ola. ¿Quedó conforme usted? Sí, bueno, en primer lugar hay que desarrollar un poco algunos de los temas que anunció el presidente. El presidente anunció un conjunto adicional de medidas inmediatas, algunas de ellas para aliviar las deudas que tienen muchos hogares, para incrementar el bono de invierno para los adultos mayores, para generar un nuevo mecanismo de incentivo a la contratación y a la creación de empleos. Es decir, hay varias de estas medidas que ya las vamos a estar presentando en las próximas semanas al Congreso. Esas son medidas de impacto inmediato que ayudan a combatir o a mitigar el efecto de la inflación y a estimular la actividad, la demanda sobre el IMASEC, ministro. Pero más hacia el largo plazo, el presidente se ha referido a las grandes oportunidades que tenemos para crecer. El litio, el hidrógeno verde, las energías limpias, pero para todo eso tenemos que trabajar. Esto no son cuestiones de medida. Y en ese sentido, el presidente ha sido muy explícito, en primer lugar, en reconocer el aporte de trabajadores, de empleadores, de distintas organizaciones a la capacidad de resiliencia que ha tenido la economía chilena y a depositar también en ellos, es cierto, en buena medida el empuje que requiere la economía a futuro, por supuesto con las políticas públicas adecuadas. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que hoy día, para estimular la inversión, lo primero que necesitamos, lo más importante, que no hay que equipar a ninguna otra medida, es despejar el tema tributario, despejar la incertidumbre en materia tributaria. Igual como lo hicimos en el caso del royalty minero, que nos va a facilitar la inversión minera, también tenemos que hacer lo mismo con la reforma tributaria, incorporar en el proyecto de reforma tributaria los incentivos a la inversión que están comprometidos, así que ahí es donde está concentrado en buena medida los esfuerzos que tenemos. ¿Qué hizo en el Senado, ministro, para poder aprobar la reforma? Bueno, nosotros vamos a iniciar, ahora vamos a profundizar las conversaciones que hemos tenido con los partidos políticos en los últimos 2 meses. Vamos a presentarles propuestas concretas y vamos a recibir sus propuestas concretas y vamos a buscar el espacio de convergencia en todos esos temas. El presidente ha sido muy claro en el sentido de que nadie va a conseguir el 100% de lo que quiere. Lo que todos tenemos que hacer es buscar el espacio común en el cual podamos generar los recursos que se requieren para satisfacer las necesidades de los chilenos. Y respecto al IMASEC que me pregunta usted, el IMASEC de abril, es cierto que sabemos que involucró una actividad 1,1% inferior a abril del año pasado. Básicamente lo que explica esa caída o lo que explica la diferencia con la expectativa que había para este mes es una caída importante de la venta de automóviles, que se refleja en la actividad del comercio, que cae en 7,7%. Ese es un fenómeno que, si bien es puntual, también refleja que el consumo y la demanda interna se han estado ajustando más rápido de lo que estaba previsto. Eso con seguridad nos va a llevar a que también la inflación se ajuste más rápido de lo previsto y el Banco Central tendrá que ponderar esos antecedentes al momento de tomar sus próximas decisiones de política monetaria. Me pareció un mensaje muy importante el que llama a la unidad para el cumplimiento de objetivos y de temas que son relevantes para todos los chilenos. Entonces yo creo que esa es una parte muy central del discurso que él ha dado. Y bueno, en el tema de salud, resaltó los logros en la reducción de los tiempos de espera, que es algo muy importante para nosotros, también el compromiso con la salud mental y con avanzar en la atención primaria universal, 3 elementos que son parte de las prioridades del sector. Yo creo que ha sido un mensaje bien contundente del presidente y estamos contentos. El presidente dijo claramente que va a insistir
en la reforma tributaria y esperamos, por tanto, generar las condiciones para un acuerdo amplio en el Senado, porque, a ver, el presidente actúa sobre la base de un sentido básico de responsabilidad. Para financiar necesidades sociales se requieren recursos, ingresos permanentes. Estos recursos e ingresos permanentes los garantiza una buena reforma tributaria para Chile. Y por eso el llamado que él hace es a tener un diálogo democrático con voluntad constructiva que nos permita generar un acuerdo amplio para avanzar en esta iniciativa, y por eso lo dice claramente en sus palabras a través de la insistencia en el Senado. Yo creo que todos escuchamos cuando el presidente dijo claramente que aquí tiene que haber voluntad de entendimiento de todos los actores, y por tanto el diálogo implica que nos escuchemos entre todos, pero que al mismo tiempo nos hagamos cargo de necesidades fundamentales. Y por cierto, si queremos abordar en serio las reformas, o más bien las iniciativas de carácter social que la clase media y los sectores vulnerables demandan, se requiere de ingresos permanentes como los que consagra la reforma tributaria. Y por eso el presidente actúa con un sentido básico de responsabilidad. Como jefe de Estado necesitamos recursos para mejorar la calidad de vida en Chile, y esos recursos deben provenir, entre otras fuentes de financiamiento, de una reforma tributaria que esté a la altura de lo que el país necesita. Y para ello hace una convocatoria, un llamado, un diálogo democrático con todos los actores para construir la mayoría necesaria que nos posibilite avanzar en esa reforma tan importante para Chile. Una cuenta pública, y la cuenta pública por definición supone rendiciones de lo que se ejecutó en el año anterior. La primera, el presidente lleva pocos meses; la segunda tiene que ver con un año de gobierno y por lo tanto él detalló los ejes centrales de su desempeño. Fue algo extensa, por cierto, pero cumplió su objetivo, porque además creo que no solo permitió rendir cuentas, sino que le permitió dar un concepto a qué responden cada una de las acciones que ha ejecutado el gobierno y cómo se proyectan hacia adelante. Ministro, y particularmente en su carrera, ¿qué le parecieron los anuncios? Este año el gobierno lo ha dicho, son los 50 años del golpe, ¿no? Cívico-militar acá en Chile, y hay particularmente una tarea bien designada en su cartera. ¿Qué le pareció los anuncios en su cartera? Bueno, el presidente a mí me encomendó dos cosas cuando yo asumí, que era cárceles y dos, derechos humanos, y particularmente plan de búsqueda, que son los dos aspectos que él ha vuelto a resaltar hoy día en su cuenta. El presidente va a suscribir plan de búsqueda el 30 de agosto de este año. Nosotros hemos estado trabajando en la etapa participativa, el instrumento prácticamente está en su etapa de diseño final, y el presidente lo va a estar suscribiendo el 30 de agosto, porque es el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas, y su eje central es transformar la búsqueda en una política pública permanente por parte del Estado. Sí, el presidente nos hace una invitación. Yo me quedo, fíjese, con esto que él dice, que agotemos todos los que estamos hoy día en política, ¿no? Los ministros, ministras, diputados, diputadas, ¿no es cierto?, senadores, senadoras, todos agotemos todas las instancias de diálogo para poder llegar a ese pacto fiscal que el país necesita, para poder avanzar en derechos sociales, en reparaciones, ¿no? Usted señalaba muy bien, uno de ellos tiene relación con las deudas por estudiar, o el tema CAE, ¿no es cierto?, como se ha llamado, y por otra parte, ¿no es cierto?, también la deuda histórica. Ahora, es importante señalar, cuando el presidente habla de, ¿no es cierto?, de la deuda histórica y señala que no tenemos los recursos necesarios, también abre una puerta cuando dice, bueno, igualmente, dada la situación fiscal actual, podemos quizás estudiar aquellas situaciones que resultan más urgentes, ¿no? Y a eso es lo que nos vamos a abocar, junto, ¿no es cierto?, con nuestro subsecretario, a comenzar a trabajar en esas fórmulas que, si bien ya están diseñadas, hay que seguir perfeccionándolas, ¿no es cierto?, para poder tener una respuesta, ¿no?, aquello que tanto tiempo han esperado profesores y profesoras. Ese es el plan A. ¿Qué pasa si la reforma tributaria no se aprueba? ¿Cuál es el plan B en este caso del gobierno? Bueno, siempre... Y particularmente su cartera, perdón. Sí, no, siempre existen, ¿no es cierto?, distintas posibilidades considerando las herramientas fiscales que uno tiene, pero también es muy bueno señalar con total claridad, y es bueno que la ciudadanía, ¿no?, tenga claridad respecto de la importancia que tiene un pacto tributario. Un pacto tributario también colabora con la paz social, con la cohesión social, con el desarrollo de políticas públicas que van en directo beneficio. Esto ha pasado siempre, no es solo de nuestro gobierno. Todos los gobiernos impulsan pactos fiscales que lo que ayudan es a llegar más recursos al Estado, pero no para el Estado, no para engordar el Estado, sino más bien para ir en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas en distintos ámbitos.
En otro tema, ministro, ustedes van a seguir trabajando con el Colegio de Profesores, hay un paro, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo se ve ese tema? No, siempre. Nosotros tenemos una muy buena comunicación con el Colegio de Profesores, tenemos que seguir explorando, hemos tenido una mesa de trabajo desde que asumimos el gobierno, el Colegio de Profesores presentó un petitorio de 8 puntos, muchos de esos puntos han sido ya respondidos, ¿no? Entre esos, por ejemplo, están los temas de la deuda histórica, los bonos, el pago de bonos de incentivo al retiro, otras cosas que son más bien como materia organizacional del mundo docente. Vamos a seguir trabajando, obviamente, después de esta cuenta pública. Esperamos que efectivamente no tener este paro, porque obviamente siempre quienes resultan más perjudicados son niños y niñas, pero también creemos, ¿no? Que el Colegio de Profesores ha tenido una apertura y un diálogo hasta la fecha, ¿no? Muy amplio para trabajar con nosotros, allegando respuestas y soluciones. A que los problemas que el gobierno quiere enfrentar son los problemas que vive la gente cotidianamente, y dio las prioridades muy claras de seguridad, ¿no es verdad? La necesidad de una reforma tributaria para tener más recursos, para enfrentar todas las necesidades y sobre todo un llamado a la unidad. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que nosotros teníamos otra cuestión, teníamos que ir a la actividad del 21 de mayo, que a las 12 había que tocar la campana porque se había hundido la Esmeralda, o 12 días en realidad, entonces nosotros teníamos un tiempo limitado. O sea, usted no pudo hacer tan extenso una cuenta pública. Bueno, siempre pasa el problema es que cuando uno no lo hace extenso, hay gente que se queja, no hablo de esto, no hablo de lo otro. Creo que el presidente hizo una cuenta muy exhaustiva, muy importante, y espero que todos los chilenos... Nadie se puede quejar entonces. Bueno, siempre hay gente que se queja. Gracias. Mire, yo creo que efectivamente fue un discurso bastante extenso, con mucho relato poético, con mucha referencia histórica, pero a mi juicio con muy pocos elementos concretos. Y eso es una situación compleja, yo creo, porque el discurso del presidente es anacrónico a lo que hoy día Chile vive. Yo esperaba medidas concretas, por ejemplo, en materia de seguridad. Me refiero particularmente a la creación del Ministerio de Seguridad Pública, a medidas concretas de apoyo, por ejemplo, a las policías, concretas, no discursivas. Y hemos visto un relato poético más que medidas concretas. Cero medidas de reactivación económica, cero mención a un plan de zonas extremas, que hoy día está afectando duramente la cesantía y una situación muy compleja en lo social en las regiones extremas. Por lo tanto, yo me quedo con una mirada bastante crítica respecto de este discurso, donde además comienza con un llamado de unidad y termina generando señales de gran quiebre y desuniendo más bien al Parlamento, generando divisiones y particularmente emulando a hechos del pasado de hace 50 años. Bueno, de hecho me gustó que el presidente basara la cuenta pública no en promesas, sino que en hechos. No en el futuro, en lo que van a hacer, no, sino que en lo que están haciendo. Fue una cuenta pública de tiempo presente. Claro, fue larga, pero fue larga porque se está reportando lo que se está haciendo. Entonces, me gustó que se pusiera el foco en seguridad, en empleo, en protección social, pensiones. Dijo, este gobierno no puede terminar sin que las pensiones hayan aumentado. En fin, creo que eso me gustó mucho. Y claro, y hace un llamado al diálogo, al reencuentro. Dice una cosa clave: sacudámonos del pesimismo como país. Eso es muy importante. Bueno, ha sido un mensaje extenso. Creo que el poner el foco solo en la reforma tributaria, en saldar deudas históricas como el tema de los profesores, condicionando un diálogo, una discusión, creo que hace complejo el devenir, porque tenemos problemas en salud, en pensiones, en muchas materias. Yo represento a la región del Biobío, que sufrimos los embates del incendio, y el presidente está equivocado, porque en materia de lo que es la primera etapa de reconstrucción no ha sido terminada. Todavía hay viviendas que no están conectadas de estas de emergencia, materia sanitaria, materia lo que es electrificación. Entonces tenemos brechas tremendas, y creo que no han sido recogidas aquí en materia también de conectividad, de desarrollo para las regiones. Los gobernadores han quedado con un sinsabor también bastante amargo en cuanto al compromiso que tiene este presidente de entregar más facultades, y más allá de un tema, un pacto tributario, no hay definido hoy día que, por ejemplo, se va a eliminar la figura o se va a fortalecer fuertemente la figura de los gobiernos regionales que permiten un mayor trabajo y desarrollo desde las regiones. El establecer que hoy día se están bajando las listas de espera en nuestro país son medidas concretas, y él cuando dice haga
hablemos de hechos y no solo de las palabras y de las críticas que han levantado ciertos sectores políticos. Pero también quiero destacar los anuncios. Yo me siento muy contenta y orgullosa de que uno de los anuncios de la cuenta pública haya sido una propuesta que le presentamos al gobierno hace ya un año atrás, que es la eliminación de la tarifa de invierno. Esto va a ayudar y va a aliviar los bolsillos de muchas familias chilenas, que hoy día pagan un sobreprecio en la tarifa de la luz. Él habló de que lo antes posible iba a intentar aplicarse porque el decreto está en proceso de elaboración. El plazo máximo es diciembre de este año para tener este decreto, pero sí o sí es seguro que el 2024 ya no va a haber tarifa de invierno y que el 2021, 2022 y 2023 va a ser eliminada de manera retroactiva. Y por lo tanto se va a devolver a aquellas personas que hayan pagado tarifas adicionales sobre cobros, ¿cierto?, en materia de tarifa de invierno. Estoy muy contenta de esto, agradecida que el gobierno haya escuchado nuestra solicitud y me parece que hay que seguir avanzando en esa dirección. Hay un ausente que tengo que mencionar de la cuenta pública que no puedo dejar pasar y que me parece relevante, que es la reforma a la salud. El presidente habló de la reforma y de los compromisos de gobierno y seguirlos cumpliendo. Así es como reafirmó, ¿cierto?, la eliminación del CAE. Pero no vimos un mayor énfasis en la reforma a la salud. La reforma, hoy día el proyecto de ley corta de las ISAPRES no es la reforma a la salud. Ese es un proyecto de ley corta para resolver una situación coyuntural. Pero creo que en eso tenemos que seguir avanzando y el gobierno hoy día tiene un compromiso de cumplir su programa de gobierno y uno de los elementos centrales y fundamentales es la reforma a la salud. Primero, el presidente de verdad se aleja un poco más de su figura de dirigente estudiantil, eso me gusta, y se acerca más a un presidente de la República. Ahora no es Patricio Aylwin, pero bueno, por lo menos hay un camino y eso es bueno. Pero sí, lo superó y eso la verdad que creo que finalmente no logra consolidar un discurso, una idea. Creo que esta era la cuenta de la seguridad. Creo que el presidente debería haber ocupado un 80% en seguridad, porque ese es el tema. Las elecciones, recién te lo están diciendo, los partidos de extrema derecha ganan fundamentalmente por un discurso y ahí creo que el presidente tenía una oportunidad. Por otra parte, en términos concretos, no tenemos medidas nuevas. Por ejemplo, habló el presidente de que se aumentó un 40% el ingreso carabinero. Yo quiero ver esa cifra, no las tengo tan claras, pero tenemos que hacer eso. No 40% no nos sirve. Hoy se están formando 900 carabineros en todo Chile y requerimos formar 5.000. Eso sí es de verdad. Y para eso requerimos construir nuevas escuelas de carabineros. Requerimos pagarle el sueldo mínimo a los que ingresan a carabineros, no 60.000 pesos como estamos haciéndolo hoy día. Esas son medidas y no cuestiones muy generales. Yo creo que el presidente pudo haber dicho más y pudo haber comprometido cuestiones mucho más de fondo que creo que no ocurrieron en materia de seguridad. Bueno, no vemos cosas nuevas, pero sí me parece valioso que nuevamente refiera a que estamos ante terrorismo en la Araucanía. Creo que eso es muy importante. Sí hubiera esperado una consecuencia de esa declaración. El señalar y reconocer que estamos ante grupos terroristas debe implicar algo. Aquí no hemos visto una respuesta respecto a aquello. Me quedo también con la mejor implementación de las fuerzas policiales, el renovar, por ejemplo, los vehículos y sus implementos de seguridad. Eso también es muy valioso. Ahora, lamentablemente el presidente adjuntaba o sometía todo a la reforma tributaria. No he podido avanzar, en cada cosa que no he podido avanzar es producto de la reforma tributaria. Esta suerte de extorsión no me parece legítima y no me parece correcta. La reforma fue rechazada porque era una mala reforma y el gobierno tenía un plan de gobierno que tiene que soportarse más allá de una reforma tributaria que fue frustrada. Es más, si se aprobara la reforma tributaria como estaba, la recaudación no permite resolver todo lo que el presidente cada vez menciona. No habló nada, por ejemplo, de probidad, no habló nada de rebajar gastos, no habló nada de disminuir la contratación de familiares, de amigos, ¿no es cierto?, que ha sido incrementada estos últimos meses de manera sorprendente. El Estado ha crecido. Esos son gastos permanentes que bien podrían estar destinados a todas las ayudas sociales, pero cada vez que habla de reforma tributaria, ni un peso de la reforma va a dar a eso, sino que siempre iría a dar a gastos sociales. Entonces la verdad es que creo que hay una inconsistencia que es lamentable porque eso estuvo a lo largo de todo su extenso discurso. Hubiéramos esperado más anuncios concretos porque un poco era un análisis de la situación actual. De muchas cosas que están malas y que hay que mejorar. Y creo que ahí estamos todos de acuerdo. Hay muchas cosas que están malas, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero la pregunta es cómo, y él es el que dirige el Ejecutivo. Por lo tanto, yo esperaba más cosas concretas que un análisis de la situación actual. Yo creo que si se rechaza nuevamente y por segunda vez la reforma tributaria va a ser un gran golpe para la oposición.
porque lo que se está evidenciando hoy día es que más que el vehículo o la forma en la cual se llega a esos recursos que se requieren, se está poniendo por delante los objetivos, es decir, cuáles son los derechos, cuáles son las políticas, cuáles son las necesidades de los chilenos que se buscan financiar con estos recursos. Y cuando le digan a algunos que no a este nuevo intento tributario, le van a estar diciendo que no a la reforma de salud, a la mejora en las pensiones, a más viviendas para los chilenos, a mejor educación, al Sistema Nacional de Cuidado, a la condonación del CAE para los estudiantes, a la deuda histórica del profesorado. Es decir, acá en definitiva se está poniendo en el centro del debate tributario los requerimientos, las necesidades de las personas, ¿verdad? Y no solamente recaudar por recaudar. Yo creo que ahí el peso de la prueba se traslada a la oposición y esperábamos a partir de este reimpulso, ¿verdad?, una voluntad genuina de avanzar en un diálogo para un gran y transversal acuerdo tributario.